Hola chicos, en el siguiente video vamos a resolver un final de Análisis Matemático 2 de la Facultad de Ingeniería de Buenos Aires. Corresponde a la fecha del 12 de julio del 2022. Lo vamos a resolver en vivo para que vean cómo se debería razonar en el momento que uno está rendiendo. Entonces, ejercicio 1. Sea D el dominio natural de esta función g de x y z. Tenemos una función que tiene dos coordenadas. Entonces, su dominio es R3 y su codominio es R2. Te preguntan además, hay el volumen del cuerpo que ocupa la región D, es decir, el dominio natural. Entonces comenzamos primero por el dominio. Como les decía, el dominio de esta función vive en R3, sería X y Z, perteneciente a R3, y coloquemos las restricciones de esta función. Como tenemos una raíz cuadrada, sabemos que Z más 8 menos 2x cuadrado menos y cuadrado tiene que ser mayor o igual a 0. Bien, y además también el símbolo de y lo da dentro del logaritmo estrictamente 42 menos z menos y cuadrado mayor a 0. Bien, entonces en ese dominio podemos ver que hay dos figuras que pertenecen a R3. Si nosotros estudiamos un poco más ese dominio, despejamos la z de esta función, nos quedaría mayor o igual a 2x cuadrado más y cuadrado menos 8. Bien, tenemos un paraboloide. Es cóncavo hacia arriba, es elíptico porque los coeficientes del x cuadrado y cuadrado son diferentes. Paraboloide elíptico cóncavo hacia arriba. Y de este lado, si despejamos la z, z tiene que ser menor a. Pasamos para el otro lado, nos queda 42 menos y cuadrado. Sería un túnel parabólico. Lo llamamos túnel porque les está faltando una de las letras, le falta la X. Entonces con esto ya podemos dibujar para conseguir el volumen que ocupa la región D. Dibujamos. Hay que saberse las figuras muy bien para poder entender esto que acabo de decir. Paraboloide elíptico. Tengo un video por alguna de las... por ahí perdido, no sé dónde está en realidad, donde explico cada una de las cuádricas. Cuando lo consiga se lo subo con un enlace. Pero bueno, vamos a ir dibujando este paraboloide. Como dije, es cóncavo hacia arriba. Su vértice está en el 8 de z. Sería menos 8, perdón, negativo. Supongamos que acá está el menos 8. Y se extiende hacia arriba. Vamos a quitar el relleno. No tienen que hacerlo tan perfecto, lo importante es que se entienda que es un paraboloide elíptico. Bien. Bueno, vamos con el túnel. Al túnel le falta la variable x, es cóncavo hacia abajo, fíjense que la y es negativa. Entonces él corta en 42 en el eje z. Las raíces serían la raíz de 42 y menos raíz de 42 en el eje y. Por aquí negativo. Y vamos a hacer, bueno, lo que nos salga. Imagínense una línea infinita paralela al eje x, pero que acá corte como una parábola. A nuestra figura, ¿verdad? Esto se repite. Aquí hay otro paraboloide. Y ese es nuestro túnel parabólico, ¿eh? Cóncavo hacia abajo. Entonces, si se fijan bien, vamos a tener una función que hace como el papel del piso de mi figura, que sería la parte roja, y otra función que hace el papel del techo. El techo sería la verde. Bien, nos queda una figura atrapada entre esos dos. Aquí va a haber una intersección que no importa mucho, pero tenemos, como les decía, el techo, el túnel parabólico y el piso, el paraboloide elíptico. Entonces vamos a buscar la intersección. Intersectamos para ver la proyección en XY.
¿sí? Entonces sería z igual a 2x cuadrado más y cuadrado menos 8. Y tenemos z igual a 42 menos y cuadrado. Al igualar estas dos cosas nos queda 42 menos y cuadrado igual a 2x cuadrado más y cuadrado menos 8. Pasamos todo para el lado derecho, los números para el lado izquierdo. Esto nos queda 50 igual a 2x cuadrado más 2y cuadrado. Y al dividir por 2, 25x cuadrado más y cuadrado. Bien. Entonces tenemos una circunferencia de centro 0, 0 y radio 5, ¿verdad? Esa es la figura de intersección de esas dos cosas. Es decir, nosotros al proyectar la intersección nos queda un círculo. Vamos a colocarle relleno. En el plano XY, ahí es donde vive la intersección. Bien, esa es la región D de integración. Entonces planteamos el volumen que nos los piden. Con integrales triples. La función es diferencial de volumen por 1. ¿Ok? Y vamos a colocar esto en la región D, sería. Yo la llamé D, pero cuidado con eso porque en realidad D nos los dieron ellos. Vamos a ponerle a esto A. ¿Sí? Estoy acostumbrado a llamarlo D, pero no, cuidado. A es esto y D es el volumen completo. Digamos que si lo pinto en amarillo, D sería toda esta figura. Tiene parte de techo por aquí y piso. Todo eso que está en amarillo es la región D. Bueno, entonces, nos conviene, vamos a dibujar acá, en plano XY, nuestra circunferencia de radio 5, R igual a 5. Y vamos a tomar un diferencial de z de primero como altura, donde la entrada a mi función sería la ecuación del paraboloide, 2x cuadrado más y cuadrado menos 8, y la salida es el 42 menos y cuadrado. Aquí viene el 1, el de z, de y de x. Como pueden ver, la región de integración no es rectangular, entonces nos conviene hacer un cambio de coordenadas. Cambio a cilíndricas. X será R coseno, centradas en el origen en este caso. Y será R seno y Z, Z. Nuestro jacobiano, que ya no lo sabemos, para coordenadas cilíndricas o polares es R. Bien, entonces haciendo el cambio nos queda... Vamos a definir acá de dónde a dónde va tita. Tita pertenece de 0 a 2pi, porque yo le quiero dar la vuelta completa a este círculo. Y el radio pertenece de 0 a 5. Entonces, de 0 a 2pi, de 0 a 5. Y la z quedó igual, lo que nos cambió fue los valores de x y de y cuadrado. Entonces, tengamos mucho cuidado porque aquí tenemos 2x cuadrado más y cuadrado. Eso no es r cuadrado. Eso sería 2r cuadrado coseno cuadrado más r cuadrado seno. Podríamos haber tomado coordenadas elípticas, pero no nos conviene porque el piso no es elíptico. Y arriba tenemos 42 menos r cuadrado seno cuadrado. 1 jacobiano r de z de r de tita. Bien, fácil, fácil. Parece horrible, pero miren que ya va a ver que se simplifica muchas cosas. Integral de 0 a 2pi. De 0 a 5, aquí la integral de 1 es z. De una vez voy a agarrar y voy a hacer la resta, barrow, sería 42 menos r cuadrado seno cuadrado de tita, menos, paréntesis, 2r cuadrado coseno cuadrado, menos más r cuadrado seno cuadrado menos 8. Todo esto va multiplicado por el jacobiano. Simplificamos un poco. Está bueno si no sabemos integrar aquí, que fíjense bien cómo yo lo hago.
El 42 menos por menos da más, quedaría el 50. Luego tenemos menos r cuadrado seno más por menos menos, entonces sería menos 2r cuadrado seno. Y a su vez tenemos menos 2r cuadrado coseno. Y ahora sí lo pueden convertir en 1, sacando factor común obviamente el menos 2. Hacemos una aclaración que todo esto que está aquí se convierte en menos 2. ¿Sí? Menos 2r cuadrado sería. Cuando hago la distributiva de la r, nos estaría quedando 50r menos 2r al cubo de r de tita. Ya hice la distributiva del jacobiano, ¿no? Integramos las dos al mismo tiempo porque todo es constante. Eso se puede hacer siempre y cuando todo esto sea constante. Esto era un 5. Sería entonces 50 r cuadrado sobre 2 menos 2r a la 4 sobre 4. Esto va a ir de 0 a 5. Y el otro es tita de 0 a 2pi. Bueno, entonces evaluamos en 5. 5 al cuadrado 25. 25 por 50. Estoy haciendo aquí la cuenta. 1250 dividido 2 menos 5 a la cuarta por dividido 2, o sea 625 sobre 2, y eso al mismo tiempo multiplicado por 2pi. Simplificamos el 2 y 1250 menos 625. Me quedó un volumen de 625 pi. Bien. Bueno, no me equivoqué. Creo que no me equivoqué en nada. Está muy fácil esto. Cualquier cosa ustedes lo revisan con calma. Pero bueno, esta es la lógica del primer ejercicio, ¿eh? Bastante fácil. Avanzamos. Vamos con el segundo ejercicio. Ejercicio 2. Calcule la circulación de la función xy, que sería un campo vectorial. Vean que tiene dos coordenadas. Entonces de R2 va a R2. A lo largo de la curva de ecuación que nos dan la curva parametrizada, 2 seno de t, coseno de t, y t va de 0 a 2pi, orientada según la parametrización dada. Entonces lo primero que vamos a hacer es dibujamos esa curva. La curva x de t sería, ¿no? Tenemos 2 seno, 2 coseno. Fíjense que ya sé que la curva no es cerrada porque el t va de 0 a 2pi. Entonces empecemos primero a ver cuál es el punto inicial. Punto inicial, evaluamos en 0 y eso me da 0, 2. ¿Sí? Y el punto final, le meto pi y el seno también sigue dando 0 y este da menos 2. Sería bueno que sepamos un punto intermedio para ver por dónde recorre. Podemos poner el pi medios. Seno de pi medios es 1, entonces esto va a quedar 2, y el coseno de pi medios es 0. Además, sabemos que la x vale 2 seno y la y es 2 coseno. Por lo tanto, si yo elevo al cuadrado, me queda 4 seno cuadrado. Esto estoy desparametrizando, sería 2 coseno cuadrado. Y al sumarlas, es x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Una circunferencia. Centro 0, 0. Radio 2. Entonces ahora va a tener mucho sentido lo que les dije del punto intermedio. Le quitamos el relleno. El punto. Y si yo hago la circunferencia completa, ¿verdad? Mucha gente se equivoca y piensa que al leer aquí de 0 a pi es directamente la parte de arriba. Pues no, porque miren que la x es la que tiene el seno. Si quieren saber algo importante para que no caigan en trampas, la única manera que sea medida desde el ángulo aquí en el x igual 0 es que la x tenga coseno y la y seno. En general, el ángulo siempre se mide desde el que tiene coseno hacia el que tiene el seno. Es decir, en este caso se mediría desde el eje y
hacia el eje X. El ángulo se mide en este sentido, desde el Y hacia el X. Entonces fíjense que el punto inicial es el 0,2. Perfecto, eso está acá arriba. Sería aquí. Luego, el punto final es el 0 menos 2. Eso está acá abajo. Y el punto intermedio es el 2, 0. Sería nada más este segmento de acá. Bien, esa es mi curva C. Vamos a borrar lo otro, o lo colocan punteado, como ustedes quieran. Y ahí tenemos nuestro recorrido. Creo que es muy útil lo de saber que el ángulo se mide siempre desde la coordenada que tiene coseno hacia la coordenada que tiene seno. Bueno, entonces mi curva C no es cerrada. Podemos ver qué nos conviene. Podríamos cerrarla, a ver si utilizamos alguno de los teoremas, o ver la función, si está fácil, la integramos y listo. Bueno, la función no está nada fácil como para parametrizar esto y meterlo ahí dentro. Es mejor cerrarla. La cerramos con un tramo recto sobre el eje Y. Es decir, con X igual 0 sería. Entonces le voy a colocar azul. Esto sería hacia arriba. Tiene que ser congruente el recorrido, Todo está en la misma circulación. Esto viene bajando y esto se devuelve y comienza otra vez. Bien, entonces nos quedó una figura encerrada dentro de todo esto. Vamos a colocarle amarillo. Y vemos que la circulación va en sentido horario. Entonces vamos a colocarle un nombre a esto. Y decimos L unida con C es horaria. La tomaremos como LUC sentido negativo, ¿sí? Porque hay un señor llamado el señor Green que utiliza una fórmula para curvas en sentido antihorario cerradas. Ahora entonces voy a definir LUC positiva como una curva cerrada, suave a trozos, orientada positiva, es decir, antihorario. Bien. Mi función que me dieron ellos de R2 a R2 es clase C1 en todo R2 por ser polinómica por álgebra de polinomios y exponenciales. Yo doy una exponencial. Entonces, como la curva es cerrada, la función es C1, podemos utilizar el teorema de Green que nos dice que la circulación de todo esto, vamos a colocarle aquí L unida con C, esto está en negativo, Yo lo quiero al revés. O sea, vamos a hacer el dibujo de nuevo para que no haya ninguna confusión. Green usa el teorema con la curva mirando hacia arriba. Sube. Sería algo así. Y la L baja. Esta es la circulación L unida con C positiva. Entonces, ¿qué dice Green? Que la integral de la función por dl sobre L unida con C en circulación positiva es la integral doble de la derivada de Q respecto a X menos la derivada de P respecto a Y de Y de X. Y eso integrado en la región D, que sería el interior de nuestra figura, todo esto. Bien, ahora la función f tiene dos coordenadas, P, Q, y por eso que tiene que ser diferenciable para que la podamos derivar. Bueno, entonces calculemos esa integral. Escriban que este es el teorema de Green. Bien. Bueno, tenemos nuestro teorema y ahora vamos a derivar Q respecto a X. La función Q sería todo esto
vamos a hacerlo con calma para no equivocarnos. Esa es la función q. Entonces, derivada de q respecto a x. Tendríamos 2i más x, 2x más 1. ¿Sí? Menos, ahora viene la derivada de p, que sería todo esto, respecto a y. Bueno, la exponencial se nos va a eliminar. Derivada respecto a y sería 2i más 2x menos 1. Bien, la simplificamos un poco. Y entonces sería el 2y se nos cancela y el 2x también. Nos queda 1 menos menos 1, 2. 2 veces de y de x. Y como eso es una constante, simplemente podemos hacer 2 veces el área de esa región que yo coloqué como d, que es medio círculo. 2pi por el radio, que valía 2 al cuadrado sobre 2. Entonces esto va a estar dando 4pi, ¿sí? Pero no es el resultado final. Recuérdense que nosotros le agregamos una parte a la integral que no estaba en nuestra consigna. Entonces lo que vamos a hacer es primero escribir que esa integral de 4pi es la suma de la circulación sobre L más la circulación sobre C, ¿verdad? Pero cuidado que estamos hablando de este dibujo, todavía no hemos llegado a la consigna principal, nos estamos enfocando en este. Entonces yo quisiera calcular la de la C de este dibujo, vamos a colocarle que ambas son en el sentido positivo porque vienen de aquí. Y calcularemos esta de acá, que es una recta, y la vamos a pasar restando. Entonces calculamos. Puede marear que yo digo positivo y la curva va bajando. No. Positivo significa que venía en sentido antihorario. Entonces esto va a ser f evaluado en alguna parametrización por la derivada de la parametrización por diferencial de t desde a hasta b. ¿Sí? Entonces tenemos una recta. Recuérdense, por aquí dije que era sobre el eje y, que es x igual 0. Entonces yo voy a elegir sigma de t, la x vale siempre 0, la y es t. Y aquí algo muy importante de teoría. Si yo derivo mi parametrización, eso me da el vector tangente. Fíjense que el vector tangente es un vector que apunta hacia arriba, pero yo quiero la circulación hacia abajo. Entonces lo que tenemos que hacer es que a esto le vamos a colocar primero que t pertenece desde menos 2 hasta 2. Bien, eso coincide con la circulación hacia arriba. Y luego le colocamos que mi curva f por dl en L positiva es el negativo de la circulación de menos 2 a 2 de f evaluado de 0 a t por 0,1 dt. Lo explico de nuevo que esto es importante, la gente siempre tiene estas dudas. Cuando uno parametriza, tiene que ver lo que sucede con el vector tangente. Mi vector tangente está apuntando en y positivo, pero viendo el dibujo yo quiero una circulación bajando, ¿sí? De mi curva L positiva. Entonces yo le doy todas mis coordenadas de dónde comienza, dónde termina en mi parametrización, como dice ahí, subiendo. Y luego le agrego un negativo y este negativo justamente es para que la curva baje. Bien. Bueno, ya está, muy fácil. Agarramos la función, vamos a copiarla. Esta función que está aquí. Tiene muchas trampas con los signos. Y todavía no hemos terminado, obviamente. Entonces, agarramos esto de aquí. La función la evaluamos en 0x. Esto desaparece. A la 0 da 1. Entonces nos queda acá t cuadrado
Esto no va a importar mucho porque esta coordenada se elimina, coma t más 1. Y la otra coordenada, aquí sí tengan cuidado, la x vale 0. Si la x vale 0, estos se van, queda nada más t, que sería t cuadrado, multiplicado por el 0,1, desde menos 2 a 2 con el signo negativo. Ya la podemos borrar. Hay que ser congruentes, de eso se trata. Cuando entren en dudas, tienen que ver si lo que están haciendo es congruente con el gráfico. Es la integral de menos 2 a 2 de t cuadrado de t. Esto va a dar menos t cubo sobre 3 evaluado de menos 2 a 2. Y esto es menos 8 tercios, menos 8, menos por menos da más, queda otra vez el menos 8 tercios, menos 16 tercios. ¿Sí? Ya eso con el menos de mi curva orientada hacia abajo. Bueno, volviendo a la curva total, esta curva, recuérdense aquí, la total nos había dado 4pi, esto, 4pi, y esta nos dio menos 16 tercios. Entonces, la curva f de L, recorrida en sentido antihorario total, es 4pi más 16 tercios. Pero ojo, no era esa la que yo quería desde un principio. Esta es la curva cuando va subiendo. Yo no quiero esto. Si recordamos, miren lo que nos pedían. Nos pedían la curva bajando, ¿sí? Es como si le colocaran a esto negativo acá para que sepan que va al revés, ¿sí? Estos negativos son para ustedes, para entender que está al revés que lo que hicieron en el teorema. Entonces le mandan aquí al final, como yo quería, integral de c con la curva al revés en negativo, nos queda todo igual, pero le ponen un menos delante. Menos 4pi más 16 tercios. En circulación contraria. Y eso es todo el segundo ejercicio. Me pareció un poquito más complejo que el primero. Tiene sentido. Vamos a ir aumentando la dificultad. Capaz el último esté fácil. O sea, siempre va como que en el medio complicado y el último debería ser tranquilo. Bueno, listo, vamos con el tercer ejercicio. Tercer ejercicio, calcula circulación, esta vez ahora de un campo de R3 a R3, con G una función desconocida, pero sabemos que es C1 en los reales, escalar, a lo largo de la curva C, que estaría definida por dos superficies implícita, recorrido de tal modo que en el punto 2,1 el versor tangente a C tenga segunda componente positiva. Bueno, lo que podemos hacer primero es intentar entender C, o sea, dibujamos C. ¿Se puede dibujar C? Claro que sí. Está fácil. Porque como es una intersección de superficies, esas dos superficies yo las puedo dibujar. Hay veces que es imposible dibujarla. Esto está muy sencillo de dibujar. Miren, yo voy a ir despejando una vez aquí la Z, sería 2 menos X. Esto es un plano. Y el otro es un cilindro, pero primero tenemos que completar cuadrados. Videos de completar cuadrados sí tengo en la página. Vean, por ahí hay uno que dice ayuda, cómo completar cuadrados. Esto es y cuadrado más 2y más 1. Y le sumas el 1 del otro lado que te queda 4. Por lo tanto es x cuadrado más y menos 1 al cuadrado igual a 4. Entonces es un cilindro de radio 2 y centro 0,1, ¿no? Si nosotros dibujamos nuestro cilindro, le quitamos sin relleno, sería la cáscara del cilindro. El cilindro es infinito, no tiene fin. Uy, no. Eso sigue hacia arriba, no importa el fin. Se va a intersectar en algún momento con este plano, z igual a 2 menos x,
que es un plano que corta en 2 y en 2. Los dos positivos. Un plano paralelo al eje Y. Entonces lo que yo tengo que comprender es que en algún momento se va a formar una curva que va a estar ahí, sobre el plano. Tiene el tamaño del cilindro, pero está sobre el plano. Ahora, me hablan sobre el vector tangente de la curva. Recorría en tal modo que en el punto 2, 1, 0, z, o sea, estamos hablando sobre el suelo, 2 en X, 1 en Y, 0, Z. A ver, vamos a ubicarnos bien. 2 en X. ¿Cómo puede ser posible eso? 2 en X. Si la curva, claro, la curva tiene radio 4. Si no estaba viendo bien eso, la curva tiene radio 4. Entonces, mira lo que vamos a hacer. Como la curva tiene radio 4, ya yo sé que esto toca. Vamos a tirarlo por aquí. Es esto, ¿eh? Estaba pensando en un círculo de radio 1, pero no. El punto de intersección va a ser este. Imagínenselo más o menos ahí. Está cortando el cilindro. Y en el punto 2, 1 nos están dando datos, que sería este de acá abajo. Una manera de hacer esto fácil para no sufrirla tanto es dibujar la proyección de la curva en el plano XY. Y la proyección de la curva en el plano XY está contenida dentro del cilindro. Entonces pueden hacer esto, miren. Y así no sufren todo esto que estoy haciendo yo. Aquí está nuestro círculo, que sería el cilindro. Y el punto 2 en X, 1 en Y. Primero marquemos el centro. Aquí tenemos el 1, ¿verdad? Esto llega hasta 3. Espérense un segundito. Aquí hice ya algo mal, obviamente. Si estamos completando cuadrados, ¿no? Entonces el centro es 0, 1, pero el radio es 2, entonces queda mucho más abajo. Llega hasta el menos 1. Ahí está. El dibujo me quedó bien feo. Pero lo importante es que este de aquí abajo, este es el punto 2, 1, 0, ¿bien? Bueno, entonces me están dando la orientación del versor tangente a C. Tiene segunda componente positiva. Segunda componente positiva es que va en Y positivo. Es decir, va hacia este lado. Ese sería como el C' del ejercicio anterior, ¿ven? Sería que iría hacia la derecha acá, ¿ven? El vector C'. Y lo que tenemos que hacer es congruentes con esta circulación. Tiene que ahora subir. ¿Sí? Es decir, venir hacia este lado. Y como lo podemos ver, esto está en sentido antihorario o la normal de la superficie encerrada por la curva apunta en dirección Z positiva. ¿Sí? Concéntrense en la figura que está quedando en la curva encerrada, que sería esto. Bueno, entonces, hablemos de lo que vamos a justificar. C es cerrada, suave, orientable positiva, que es antihoraria, y F es C1 por composición y álgebra de C1s. O en realidad solo álgebra, porque nada más en multiplicación. G me dijeron que era C1. Entonces vamos a utilizar el teorema de Stokes. El teorema de Stokes me dice que la circulación, que es lo que me están pidiendo a lo largo de C positiva, sería la integral de flujo del rotacional de F por diferencial de superficie. Y la superficie es eso que yo coloqué en amarillo. Eso sería S. ¿Ok?
Entonces, primero que nada, calculemos el rotacional. Recuérdense que es la multiplicación del operador nabla por f. Eso no se llama gradiente. Si quiero llamar gradiente, llámenlo así, pero no se llama, no es eso. Es las derivadas parciales sin ninguna función. Y aquí van a poner PQR. X por G de Z. Vamos a echarlo un poco más grande porque aquí no cabe. G de Z más I. Luego tenemos acá X cuadrado más Z. Y el último es Z G de X. Entonces, el rotacional de F será. Tapamos la I. Nos queda derivada respecto a Y de esta coordenada que no tiene. Y el otro es menos 1. Tapamos la J. Derivada respecto a X si tiene. Sería Z por G' de X. Pero recuérdense que la J se hace negativa. Menos Z por G' de X. Y estaba en la J. Ya derivé esto. Respecto a Z, esto de acá sería menos X. O sea, más X por G' de Z. Listo, ya está la J. Ojalá se cancele porque no conozco la G. Y la derivada respecto a acá va a ser derivada respecto a X de este sería 2X. Menos la derivada respecto a Y que es menos 1. Tiene pinta que se cancela. ¿Sí? ¿Sí? Revisemos de nuevo acá. Derivada respecto a X 2X. Derivada respecto a Y menos 1. Bien. Bueno, ahora vamos a calcular ese flujo del rotacional. ¿Cómo lo vamos a calcular? Bueno, este flujo lo respondemos con la definición de flujo, que es integral doble, de nuestro rotacional evaluado en alguna parametrización V por el producto vectorial fundamental, o también mal conocido como la normal, que es derivada respecto a U, derivada respecto a E, producto vectorial de U de B. Entonces yo voy a parametrizar la superficie que contiene a la curva, es decir, al plano, Z igual a 2 menos X, con una parametrización en coordenadas cartesianas. X será X, Y queda igual y Z es 2 menos X. Mucha gente que no sabe lo que está haciendo, que lo hace de memoria, parametriza de una vez en coordenadas polares. No, esto es para que lo entiendan bien. Si uno lo hace así, va a entender todo a la perfección y no la va a sufrir. Miren cómo sería esto. Estoy en coordenadas cartesianas, estoy viendo mi dibujo y multiplico sigma prima por sigma prima de X y sigma prima de Y. Los multiplicamos. Lo pueden hacer, lo estoy haciendo lo más justificado posible. 1, 0, menos 1, 0, 1, 0. Entonces tapamos esto, nos queda 1. Tapamos la J, nos da 0. Y tapamos la K y nos da 1. Entonces, ¿por qué quiero que entiendan esto en coordenadas cartesianas? Porque se van a fijar siempre en la coordenada Z. Z es positiva. Entonces está correcto con la orientación de mi curva. La normal de la curva tiene Z positiva. Esto es sigma prima de X por sigma prima de Y. Bien, tiene que ser congruente con la regla de la mano derecha o lo que dice el teorema de Green, que en antihorario el pulgar va saliente. O la región de integración nos queda al lado izquierdo de la curva. ¿Sí? Escriban eso. Coincide con la orientación elegida. En coordenadas polares es un poco más difícil ver esto, ¿sí? Es mejor así en cartesianas. Entonces sustituyo en mi flujo del rotor. Si no considere, haríamos lo que hicimos en la ejercicio anterior, que la tomo positiva, le cambio el sentido, bla, bla, bla. Bueno, entonces el rotor evaluado en esta parametrización. Fíjense que el rotor, acá no hay donde meter nada. En la del medio, sí, podemos meter cosas, pero se va a multiplicar por el 1, 0, 1. Y acá no hay que sustituir la Z. Entonces el rotor nos va a quedar así. Menos 1, bla, 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 2X menos 1 por 1, 0, 1 de Y de X. Y aquí tenemos una integral doble de la región D.
tenemos que especificar quién sería nuestra región D. Entonces, como nosotros estamos parametrizando en XY, la región D va en XY, ¿sí? Esto lleva a una región de integración D de XY, que la vamos a definir en este costado, y no es más que este mismo gráfico. Que por cierto, el 3 tiene que ser el punto más alto. Este 3 va aquí. Y aquí está el -1, ¿sí? Esa es nuestra región D. Vamos a ponerle un color. Todo esto. Listo. Multiplicamos. Nos queda -1 más 2x menos 1 por dy de x. Que obviamente lo podemos arreglar de una vez para no perder tiempo. -1 menos 1 daría -2. 2x menos 2. Y ahora es donde sí vamos a usar coordenadas polares, porque nadie va a integrar un círculo en coordenadas cartesianas. Uy, se me está acabando la batería. Bueno, entonces utilizaremos coordenadas cartesianas y tenemos dos opciones. Podemos utilizar coordenadas cartesianas desplazadas de su centro origen o justamente centradas en el origen. Bueno, acá me conviene centradas en el punto 1, 0. ¿Por qué? Porque la función de integración está muy fácil. Entonces vamos a hacer polares, donde la x es r coseno, la y es r seno más 1 y el jacobiano es r. Si yo hago eso, mi sistema de referencia en realidad está acá. Bien, entonces el θ se mide de 0 a 2pi y el radio va de 0 a 2. Θ pertenece de 0 a 2pi y el radio pertenece de 0 a 2. Entonces está bueno porque no tienes que pensar mucho en el radio y en el θ si se mueve el sistema de referencia. Bueno, nos quedaría la integral de 0 a 2pi, la integral de 0 a 2. Aquí podrían sacar factor común el 2 y le va a quedar x menos 1. La x es r coseno, el jacobiano es r, de r de θ. Esta integral está muy fácil. Integramos la primera. R por r, r cuadrado, quedaría r cubo sobre 3. El coseno es seno, ¿sí? Luego tenemos otro que es 1 por r, queda menos r cuadrado sobre 2. Bien, y θ es θ. Y esto va evaluado el radio de 0 a 2 y el ángulo de 0 a 2pi. Bien. Bueno, la primera nos va a dar 0, el seno de 2pi, el coseno de 2pi, así que solo queda esta parte. Nos quedaría menos 4. El 2 se cancela. Y por aquí quedaría un 2pi. Entonces el resultado final de nuestra circulación sobre C de F por dl es igual a menos 8pi. ¿Sí? Revisen que no me haya equivocado, pero yo creo que no, lo hice todo con mucha calma. Está bastante fácil. La integral también está fácil. Y bueno, ese sería el ejercicio número 3. No hay que restar nada, no hay que cambiar el signo y eso es todo porque nos pidieron únicamente la circulación sobre la curva C. Bueno, vamos con el ejercicio 4. Sea sigma la superficie definida por las condiciones. Z menos x cuadrado igual a 0 y esto no es parte de la superficie sino que le da el tamaño a la superficie, ¿ven? De 4 hacia abajo. Mucha gente cree que ya estás metiendo un plano ahí donde te tapa la circunferencia, lo que sea. No, no. Esto no es parte de lo que vamos a calcular. Nosotros tenemos que quedarnos con el igual. Sea f de R3 a R3 un campo vectorial del cual se sabe que la divergencia vale 2z para cualquier punto x y z de R3. Y una función f3 que sería la misma función f que nos están dando, pero evaluada en z igual 4. Eso da 1. Para todo x y de R2, donde f3 es la tercera componente de f. Ah, ok, tengan mucho cuidado.
la tercera componente de f. Entonces f, recuérdense que tiene P, Q, R. Sería como la R. Bien. Calcule la integral de flujo. ¿Ven? Sigma sería una superficie. Fn de sigma, siendo la normal, el versor normal de sigma en XY que apunta hacia el eje Z. Bueno, me imagino que se sobreentiende que es el eje Z positivo. Dibujamos sigma primero. Tenemos aquí una ecuación Z igual a X cuadrado más Y cuadrado. Esto es un paraboloide. Como los paraboloides no tienen fin, por eso nos están dando la otra condición que ustedes ven ahí. Nos dicen que Z tiene que ser menor que 4. Entonces uno coloca aquí el 4, ¿verdad? El paraboloide no tiene fin, él sigue. Y dice, hasta ahí. Bueno, cualquier cosa. Mejor, ahí está mejor. Entonces, nuestro paraboloide es solo este cacho. La cúpula está vacío. Esto no está. Esto es nada más para decirme que él llega hasta ahí. ¿Sí? Es muy importante que entiendan eso que estoy diciendo. Está vacío. Bien. Ahora, dibujemos esta parte. Sigma tiene normal que apunta hacia el eje Z. Ah, bueno, entonces la normal de esto apunta hacia adentro. Que todavía no debería llamarse hacia adentro. Porque como es abierto, no tiene parte de adentro ni parte de afuera. Ese es sigma. Entonces, vamos a escribir, sigma es abierta. Viendo la función que tiene la divergencia, conviene utilizar el teorema de Gauss, que es aquel que usa justamente ese dato de la divergencia. La cerramos con el plano Z igual a 4. Esto lo voy a escribir aquí para no perder tanto espacio. Y entonces ahora sí, vamos a agarrar esta figura y encima le ponemos relleno. Le voy a dibujar la tapa. Esto es Z igual a 4. Le pueden poner un nombre, vamos a ponerle S. ¿Sí? S es Z igual a 4. Esto no es necesario si lo quieren hacer, pero podrían escribir esto. XY perteneciente a R3, tal que Z vale 4. ¿Y qué tamaño tiene ese plano Z igual a 4? Porque en realidad es infinito. Bueno, es lo mismo que meter el 4 acá adentro y decir que es la parte interior. X cuadrado más Y cuadrado menor o igual a 4. Si ustedes aprenden a escribir esto y se lo escriben al profesor o al que le esté corrigiendo el examen, van a quedar muy bien con el profesor. Como que están entendiendo de verdad lo que es la matemática. Ahora, para poder ser congruente con el teorema, la normal de S la vamos a colocar, ahora sí tiene sentido decir hacia adentro. Todas las normales van interiores. Entonces, le coloco un nombre a todo esto. Le vamos a poner omega. Omega es la unión de sigma. Bueno, no se llama así en realidad, pero bueno, sí. La frontera de omega es la unión de sigma con S. Omega en realidad es el volumen. Eso sí se llama así. La frontera de omega sería la superficie cerrada, suave a trozos, con normal orientable. En este caso, nuestra frontera de omega está negativa para el teorema de Gauss. Yo quiero con la normal positiva. Y la función f es C1, ya que conozco su divergencia. Igual me dicen ahí que es C1. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es esto. El flujo a través de F por ds sobre sigma unida
con S, que sería lo mismo que la frontera de omega negativa. Cuidado, el teorema la pide positiva. Es la integral triple sobre omega por la divergencia de F por diferencial de volumen, ¿sí? Aquí nos está pasando lo mismo que pasó en el segundo ejercicio, que las normales van en contra del teorema. Entonces yo la voy a resolver positiva. Vamos a escribir eso para que esté bien justificado. Normal exterior. Y si tienen tiempo, vuelvan a hacer el dibujo. Es más, voy a hacer la tacita aquí chiquitita. Porque eso los va a ayudar a no perderse. La normal de sigma iría hacia abajo, normal de sigma positiva, y la normal de S positiva hacia arriba. Bien, esto es lo que está usando el teorema saliente. ¿Ok? Bueno, la divergencia de F la conocemos, vale 2z. Entonces es un paraboloide, lo vamos a plantear con coordenadas obviamente cilíndricas. Sería la integral triple de 2z, diferencial de z de y de x, donde podemos ver en nuestro gráfico que la z entra por el paraboloide y sale por la ecuación del plano, es decir, entra por x cuadrado más y cuadrado y sale por el 4. Ahora yo necesito lo que se forma en el suelo. No estamos parametrizando, estamos planteando una integral triple. Entonces acá intersección z igual a 4 con z igual a x cuadrado más y cuadrado. Nos queda un círculo de radio 2. Circunferencia de radio 2. Esa es la región que estamos proyectando sobre el suelo para terminar de resolver la integral de volumen. Bien, eso sería mi región D. Aquí va D. ¿Sí? D en X, Y. Bueno, entonces esta integral no está difícil. La resolvemos. Sería 2, o sea, z cuadrado, perdón, evaluado entre x cuadrado más y cuadrado. Perdón, dije que iba a hacer cambio polares. Cambio a cilíndricas. X, R coseno y R seno, Z queda igual, jacobiano R. Entonces nuestra integral queda de esta manera, de 0 a 2pi, de 0 a 2, desde r cuadrado a 4, y aquí dentro es 2z, jacobiano, de z de r de tita. Bien, la vamos resolviendo. Menos mal que nos tocaron integrales sencillas por ahora, no he visto el quinto ejercicio. Pero esto es z cuadrado sobre 2, el 2 se cancela, evaluado desde r cuadrado hasta 4. Luego tenemos por aquí, haciendo el barrow, meto el 4 y eso daría 16r. Y metemos el r cuadrado, cuadrado al cuadrado da 4, con el otro da 5. Bien. Integramos las dos al mismo tiempo porque no tiene tita, o sea, está constante todo. Sería r cuadrado sobre 2 tita menos r a la 6 sobre 6 tita. De 0 a 2 y de 0 a 2pi. Sustituyendo el 2, eso nos va a quedar 2 acá, sería 4 sobre 2 es 2. Por el otro 2pi sería 4pi. 16 por 4, 64pi. Y acá 2 a la 6 es 64 también. Por 2pi sobre 6
Se simplifica y nos queda 64 pi tercios. Todo lo estoy haciendo con la mente, así que me puedo haber equivocado, creo que no. Vamos a hacer la resta aquí en la calculadora. 128 pi tercios. Ahora, ¿qué es lo que acabamos de obtener? Acabamos de obtener el flujo en la frontera de ómega en sentido positivo. Pero yo no quería eso. Recuérdense que queríamos flujo en sentido negativo. ¿Sí? Podríamos haberlo volteado después de quitar la tapa, pero lo voy a hacer de una vez para que lo vean desde otro punto de vista. En el ejercicio 2, primero quitamos la tapa, o sería la raya en este caso, y luego le cambié el signo. Ahora, le voy a cambiar el signo y ya directamente pienso en mi primer dibujo. ¿Ven? La frontera es negativa, está orientada hacia adentro, me daría menos 128 pi tercios, y pensamos ahora en este gráfico. El orden de los signos no altera el resultado final. Entonces, ese menos 128 tercios es la suma de mi integral que me pidieron, el flujo sobre sigma con negativo para adentro, más f de s sobre s. ¿Sí? Que tiene la normal también negativa hacia adentro. Cuando hablamos de negativo, recuérdense que estoy hablando del teorema. Yo quiero calcular esto de acá, me está faltando esta de aquí. Bueno, entonces parametrizamos, o sea, voy a primero a poner la definición. Definición de flujo. La integral de f por ds sobre s será la integral doble de f evaluada en la parametrización v por la derivada de la parametrización respecto a u respecto a b, sigma prima de u por sigma prima de b de u de b. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo parametrizo esto? Vamos a parametrizar el plano z igual a 4. En cartesianas de nuevo, sería sigma xy, la x es x, la y es y, y esto me queda 4. Cuando derivo respecto a x, da 1, 0, 0. Derivo respecto a y, 0, 0, 1. Y acá, como ya somos un poquito más inteligentes, bueno, digo que llevamos un cuarto ejercicio, voy a hacer el producto vectorial al revés. Sigma prima por sigma, o sea, sigma prima de y por sigma prima de x. Lo colocan al revés para que sea más obvio. Bueno, esto no me está haciendo caso. Ahí va. Si lo hacen al revés, esto les queda 0, esta les queda 0 y la última les va a quedar menos 1. Entonces, ¿por qué lo hice de esta manera? Porque ya yo quiero que coincida con la normal de S. ¿Bien? Z negativa. La normal de S tiene componente hacia abajo, Z menor a 0. ¿Sí? Y eso tiene que ser congruente con lo que yo estoy haciendo. Bueno, entonces sustituyo eso ahí dentro. F por ds sería la función evaluada en x y 4 por la normal que es 0, 0 menos 1 de y de x en la región D de xy. La región D de xy es la misma proyección del círculo que hicimos antes. Sería esto. Círculo de radio 2. Y acá es importante recordar que nos dieron un dato. Tenías F1, F2 y F3. Y tú lo tienes que evaluar en el X y 4. Bien. Y a su vez multiplicar por el 0, 0 menos 1. Entonces solo va a sobrevivir la componente F3 evaluada en X y 4 negativa. Y esto es dato, chicos. F3 en X y 4 nos los dieron. Veamos acá.
1. Entonces lo cambiamos ahí. Vamos a usar otra hoja. Dato. F de x y 4 es igual a 1. Entonces, ¿cómo nos queda nuestro ejercicio? Integral de menos 1 de y de x. Bien, y eso simplemente es menos 1 por el área de xy, que era un círculo de radio 2. Menos 4pi. ¿Sí? Entonces ya tenemos el flujo de f por ds sobre s negativo. ¿Sí? Sustituyendo, vamos a copiarnos la ecuación para revisar que esté todo bien. Miren que la ecuación era, a ver, estoy revisando esto, perfecto, esto da menos 1, listo. La ecuación era esta. Fui copiando cada vez más feo, disculpen. Esto da menos 4pi. Al principio empiezo muy ordenado y voy escribiendo cada vez más feo. Menos 128pi sobre 3 más 4pi. Esa es la integral de f por ds sobre sigma negativo. Sacamos la cuenta, vamos a usar la calculadora para no pensar mucho. Menos 128 tercios más 4. Menos 116 tercios. Ya con el signo correspondiente al dibujo que nos dieron ellos, porque yo lo cambié. Menos 116 tercios de pi. Listo. Bueno, nos queda un solo ejercicio. Estuvo un poco picante, difícil este parcial, este final. O sea, trabajoso. No creo, no sé difícil, pero trabajoso. Vamos con el ejercicio 5. A ver. Se hace la curva ortogonal a la familia de curvas igual a kx cuadrado. K pertenece a los reales. Que pasa por el 0, 1 y de la región acotada del plano cuyo borde es C. Calcule la integral doble de esa función en la región D. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es conseguir la curva ortogonal. Hallamos C, la ortogonal a igual a kx cuadrado. Lo primero es sacar la pendiente. La pendiente de esta sería la derivada de y respecto a x, 2xk. Lo segundo es que no podemos conseguir la familia ortogonal en función de k. Entonces, de la primera familia, eso lo podíamos haber hecho antes, despejo la k, pasan esto para acá, y sustituyo. Derivada de y respecto a x va a ser 2x por y sobre x cuadrado. Podemos simplificar. Bien. Y acá buscamos la pendiente ortogonal. Recuérdense que si la pendiente 1 la conozco, la ortogonal es menos 1 sobre m2. Entonces la nueva pendiente será dy sobre dx menos x sobre 2y. Hago el inverso con el signo opuesto, ¿sí? Volteamos la fracción con cambio de signo. Y ahora variables separables. Esto es una ecuación diferencial muy sencilla. Separamos la x con la x y la y con la y. 2y por dy igual a menos x por dx. Integramos. Y sería integral, esto está re fácil, y cuadrado menos x cuadrado sobre 2 más una nueva constante que vamos a llamar c. Paso el 2x para el otro lado, el x cuadrado, disculpen, sobre 2. Y esto me queda una familia de elipses. Es la familia ortogonal.
Pero yo no quiero toda la familia, yo nada más quiero la que pasa por el 0, 1. Quiero la que pasa por 0, 1. Para hablar en lenguaje de ecuaciones diferenciales, esta es la solución general. Se lo pueden aclarar al profesor si quieren. Solución general. Y vamos a conseguir la solución particular. La particular sería que evalúan el 0, 1 ahí, nos da 1 más 0 es igual a c. Y ahí despejamos la c. Y nos queda y cuadrado, vamos a escribirlo al revés, x cuadrado sobre 2 más y cuadrado igual a 1. Una elipse. Centro 0, 0. Y el semieje A es raíz de 2 y el B es raíz de 1, que es 1. ¿Sí? Bueno, la vamos a dibujar. Raíz de 2 es más grande, entonces nos queda raíz de 2 menos raíz de 2. ¿Sí? Esto es D. ¿Sí? Porque dice sea D la región acotada del plano de X, ¿sí? Cuyo borde es C. C es esto. Calcule la integral doble x cuadrado más y cuadrado de y de x. Entonces nos piden ahora calcular la integral x cuadrado más y cuadrado de y de x sobre d. Bien. Bueno, entonces aquí tenemos que tomar una decisión. Puedo utilizar coordenadas polares de circunferencias, porque esto tiene x cuadrado más y cuadrado, pero también tengo que pensar que estoy trabajando con una elipse. Entonces siempre me conviene es que la elipse quede más simple. Entonces vamos a utilizar coordenadas elípticas. Coordenadas elípticas. La x va a ser raíz de 2r coseno de tita. La y es 1r seno de tita. La z no existe, obviamente, estamos en plano. Y el jacobiano es raíz de 2 por 1 por r. ¿Sí? Es simplemente agregarle el tamaño de los ejes a cada variable. Si hacemos esto, tita va a pertenecer de 0 a 2pi, como un círculo normal, y el radio siempre va a ir de 0 a 1. La manera de justificar de que va de 0 a 1 es que si yo sustituyo esto acá adentro, se me elimina el raíz de 2 y me va a quedar r cuadrado, r cuadrado igual a 1. Y ahí saben que siempre va de 0 a 1. Bueno, entonces la integral será de 0 a 2pi, 0 a 1. X cuadrado va a quedar 2r cuadrado coseno cuadrado. La y cuadrado será r cuadrado seno cuadrado. El jacobiano lo colocamos como raíz de 2r de r de tita. Y ahí vamos a integrar. Por ejemplo, ¿qué haría yo? Yo sé que acá tengo 2 veces r coseno y acá hay uno solo. Entonces lo vamos a separar y hay uno de esos cosenos que se consume o se absorbe con el seno y se convierten en r. Lo voy a hacer para que se entienda. ¿Ves? Sería r coseno cuadrado más r coseno cuadrado más r seno cuadrado. El raíz de 2 lo podemos sacar, r de tita. Entonces estos dos al final se simplifican y terminan dando r cuadrado. Nos queda y la integral raíz de 2 de 0 a 2pi. Vamos a distribuir en la otra r cubo coseno cuadrado de tita más r cubo de r de tita. Bueno, sería bueno que se sepan la integral del coseno cuadrado. Yo me la sé. Siempre es importante que se la sepan. R a la 4 sobre 4. Y la integral del coseno cuadrado es tita más coseno de 2 tita. Este va sobre 2 y este va sobre 4. ¿Sí? Esto va de 0 a 2pi. Y esta va de 0 a 1, ¿no? Sí, de 0 a 1. Bien. Y el otro es r a la 4 sobre 4 de 0 a 1 y tita de 0 a 2pi. Bien.
Bueno, entonces terminamos de resolver esto y nos queda raíz de 2. A ver, que estoy aquí por acá. Esto sería 1/4 por pi. El coseno de 2pi da 0. El seno de 2pi, perdón, el coseno de 4pi da 1. Y el coseno de 0 da 1. Esta integral da 0. Más 1/4. Y este es 2pi. Entonces, esta integral dio raíz de 2 sobre 4. Y esto es pi más 2pi, ¿no? Entonces esto se sumó y me terminó dando 3pi. 3 pi raíz de 2 sobre 4. Bueno, espero que les haya gustado el final. Si les gustó, denme un like, suscríbanse al canal para seguir viendo otros videos. Y cualquier comentario, algún error de números, por favor, déjenlo ahí y yo lo aclararé, ¿ok? Bueno, eso fue todo este final. Muchas gracias. Nos vemos.